La historia de Río Vendido más allá de la realidad, capítulo 11. La profesora con los nervios de acero. El sargento Minacho, mejor conocido como el Mandíbula Biónica, que se había quedado a vivir en el recinto de Río Vendido, muy preocupado por el analfabetismo reinante en la creciente comarca, y él también como afectado al no tener un lugar donde educar a sus hijos, que había procreado con Laura, una de las nietas de José Alcíbar, viajó a la ciudad y se acercó a la Dirección Provincial de Educación de Manabí a pedir la presencia de un profesor para que imparta la enseñanza a los niños, jóvenes y adultos del pueblo. Luego de varios viajes y comisiones, presentando un censo de la población que le habían solicitado las autoridades educativas, al darse cuenta que se justificaba este pedido, fue aceptado. Pero la presencia de un educador en el pueblo tuvo que esperar varios meses más, en tal virtud que nadie quería ir al lugar por dos motivos fundamentales: la lejanía y el difícil acceso al lugar, y las tétricas y sangrientas historias que se contaban del pueblo. Bueno, pero fue tanto la insistencia y la presión del sargento hasta que por fin le comunicaron que salga él mismo personalmente a traer a la educadora que había sido designada para el sector. La profesora con los nervios de acero que llegó a Río Vendido se llamaba Graciela Orozco y era una jovencita recién graduada, y el recinto maldito era su primera experiencia en el campo laboral. Y sí que era todo un reto, a su capacidad y valor, llegar a un lugar tan inhóspito y alejado donde ni siquiera los adultos podían leer ni escribir. Como no había una escuela diseñada, a la maestra Graciela le tocó pedir posada donde el cura Antonio, el mismo que disponía de un gran galpón en la parte trasera de la capilla, y fue donde improvisaron el aula de clase con rústicas bancas hechas de viejos cajones de madera y tablas de monte, y como pizarra una hoja de tríplex pintada a mano. Como sea, el espacio físico estaba listo, y ahora se venía lo más difícil, que era reclutar alumnos para que asistan a recibir las enseñanzas de la maestra. Pasó una semana completa y nadie quería ir a la escuela. Ante esta situación se reunieron el cura Antonio, la profesora Graciela y el sargento Minacho, que era el gestor de esta importante obra, y decidieron salir casa por casa inscribiendo a los potenciales alumnos, y así lo hicieron, pero igual con muy poco éxito. Ya casi perdiendo la esperanza de conseguir alumnos, en vista de que cuando los veían llegar a los 3 integrantes de la comisión, la gente se escondía y los niños salían corriendo como si se tratara del cuco, el ingenioso sargento Minacho se le ocurrió la idea de presionar a la población, diciendo que los padres que no pongan a sus hijos en la escuela serán apresados y llevados a la ciudad a una cárcel de mayor seguridad. Esta estrategia dio muy buenos resultados, y en un solo día se inscribieron cerca de 80 alumnos, entre niños de 6 años hasta jóvenes de 18, que eran completamente analfabetos. Empezaba el trabajo duro de la profesora Graciela, la misma que tuvo que dividirlos por edades, en vista de que era prácticamente imposible trabajar con un grupo tan diferente cronológicamente hablando. El primer día de clases fue todo un caos, en vista de que la violencia reinante en el pueblo se había trasladado a las aulas y a los jóvenes de Alcíbar. Iban armados con un machete al igual que los Mendoza, y en medio del salón de clases se dio una verdadera batalla campal. Como resultado, hubo varios heridos y un muerto, el mismo que fue decapitado, y la cabeza rodó junto a las piernas de la maestra Graciela. Ante esta situación, la joven educadora, horrorizada, lloraba desesperada, viendo tanta ignorancia y violencia. Las clases se suspendieron por varias semanas, y la maestra lo único que quería era regresar a la ciudad y dejar atrás tanto terror vivido. Pasaron las semanas y solo el coraje de la profesora Graciela y el apoyo del sargento hicieron
que las actividades docentes reinician, pero esta vez con la estricta vigilancia de la policía, que permaneció por varios días dentro de la improvisada aula. La profesora, con los nervios de acero, empezó su dura y abnegada función de educar a todos estos niños y jóvenes que lo único que conocían de la vida era la venganza, la violencia y la muerte que reinaba en el recinto maldito.